¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más aquí en Más de su Palabra. Estamos contentos y agradecidos de que puedan sintonizarnos, abrir la puerta de su hogar para compartir la palabra del Señor. Sean bienvenidos y también quiero dar la bienvenida a nuestros acompañantes para el día de hoy. Se encuentra con nosotros Moisés Terán. Bienvenido, hermano Moisés. Hermano Miguel, muchas gracias. Yo me siento honrado de estar aquí. Es un honor para mí compartir esta mesa contigo, con el hermano Carlos también. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, Carlos Cabello. Gracias también, Miguel, por la invitación para poder compartir un poco acerca de la palabra de Dios. Bueno, ¿qué les parece si antes de compartir la palabra del Señor, oramos con nuestros televidentes? Moisés Terán, ¿te gustaría orar? Claro que sí. Quiero pedirles que inclinen por favor sus rostros para comunicarnos con el Señor. Querido Padre que estás en el cielo, estamos muy agradecidos porque tenemos el privilegio de estar en este programa Más de tu Palabra, porque sentimos y creemos, Señor, que tu palabra tiene la medicina, es el bálsamo para nuestros corazones y nuestras vidas heridas por el pecado. Así que venimos, Señor, para que hables una vez más a nuestros corazones y puedas bendecir ricamente la vida de cada uno de nuestros televidentes, que también al escuchar tu palabra puedan ser reanimados y podamos continuar, Señor, la carrera que tenemos por delante a fin de encontrarnos contigo muy pronto. Por favor, bendícenos, permite que las lecciones de tu palabra queden muy profundamente grabadas en nuestros corazones. Te agradecemos y pedimos esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de nuestro estudio para esta ocasión es El servicio en la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a estudiar vamos a tocar en este estudio la historia de la iglesia primitiva, el nacimiento de la iglesia, cómo se relacionaban unos con otros, cuál era el propósito de ser una comunidad. Quiero comenzar leyendo Santiago 1:27, que sin duda es el blanco central para poder entender este estudio. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si nosotros recordamos la historia del nacimiento del cristianismo, realmente surgió como una bomba. Ustedes recuerdan aquel suceso de Pentecostés. Muchos se convirtieron, la iglesia creció en cantidad y en calidad de fe. En nuestro estudio de hoy queremos estudiar la historia, cómo se relacionaron y qué lecciones podemos aprender de ella, de manera que la iglesia hoy pueda crecer, no solo en número, sino en gracia y fe. Carlos, ¿cómo se relacionaban los miembros, los líderes de la iglesia primitiva después del surgimiento? Bueno, esto es un asunto histórico y qué mejor que coger el libro histórico en el Nuevo Testamento, que es el libro de Hechos. En el capítulo 2 encontramos una descripción rápida acerca de cómo es que vivían. A mí me gusta mucho, inclusive en algunos mensajes he utilizado esto porque es un ejemplo de aquella iglesia, aquellas personas que formaron parte de la iglesia y que vivieron y que vieron a Cristo, ¿sí? Al maestro, al fundador de la iglesia cristiana. Y dice en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí ya nos indica algo. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es una doctrina? Es una creencia, es un principio.
y menciona también que esa creencia, ese principio era, ¿sí?, vivir en comunión los unos con los otros. La comunión tiene que ver con el participar en algo común, en el partimiento del pan y en las oraciones. Luego vemos en el versículo 45 también del mismo capítulo, y dice: vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Espíritu Santo, como bien has dicho, ya había descendido y estaba en la vida, en el ser de las personas que formaban parte de la iglesia. Estaba con los apóstoles también. Y todas las cosas ellos lo hacían, dice, en común. Esto, sin duda, es hacer justicia. La base de la justicia de Dios es el amor. Yo no puedo hacer lo que menciona estos pasajes de la Biblia. Yo no puedo dar lo que yo tengo y compartirlo con mi prójimo si no lo amo. En Hechos, el capítulo 4, en el versículo 34, dice: así que no había entre ellos ningún necesitado. Esto es tremendo. El apóstol Pablo mencionaba de que si nosotros vamos a hacer algún acto de bien, debiéramos hacerlo principalmente a los de la fe, o primeramente a los de la fe. Y dice que aquí todas las cosas tenían en común, ¿no? Si mi hermano tenía una propiedad y yo tenía alguna necesidad seria, él era capaz de vender esa propiedad para ayudarme, sea de salud, o sea de deudas, o sea de lo que sea. Dice que a ese punto de amor, de comunión, ¿sí?, vivía el pueblo, la iglesia primitiva. Y el Señor añadía, ahora sí, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. O sea, había bautismos, cada campaña evangelística, cada sábado solamente. Dice, todos los días. Ese es el secreto para que más almas se conviertan al Señor. Hermano Moisés, ¿qué diferencia hay entre esta comunidad con el comunismo del mundo? Muy bien. Para que no nos confundamos. Sí, efectivamente. Miren, el versículo central que estuvimos analizando comenzó diciendo de Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Es interesante que no menciona un conjunto de creencias. La religión pura y sin mancha en realidad no aparece aquí con un nombre, una denominación como tal, sino que la religión pura y sin mancha, según este pasaje, es la que evidencia el carácter de Dios. Y el versículo que se registra en Hechos 2:42, donde dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es interesante saber que los apóstoles no inventaron una nueva doctrina. En realidad ellos recibieron del Antiguo Testamento las profecías que señalaban a Jesús como el Mesías, el que iba a restaurar el reino de Dios en el corazón de los seres humanos. La diferencia está en que esta doctrina, esta fe que ellos recibían, era más que información, era un poder. Y ese poder los motivaba a actuar como Jesús hubiese actuado en favor de sus hijos. Es decir, la religión pura tiene que ver con cuánto la gracia de Dios puede hacer en el corazón de... Por ejemplo, los discípulos no eran así todo el tiempo. Cuando ellos se conocieron con Jesús, cuando comenzaron a participar del reino de Dios, la Biblia menciona en los evangelios que ellos eran egoístas, que estaban buscando cada quien tener el mejor puesto. Cuando hubo la necesidad de servir para lavar los pies, ninguno quiso hacerlo, porque ellos se consideraban en un estatus mejor o mayor que los demás.
Pero la doctrina de los apóstoles es la misma doctrina que nosotros tenemos hoy, pero la diferencia está en que yo puedo recibirla como información, asentirla mentalmente. Y la otra opción que tengo es no solamente recibirla, pero permitir o actuar de acuerdo con esa fe. Y eso es lo que pasó con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva recibió a Jesús en el corazón. La doctrina de los apóstoles no era un asunto necesariamente nuevo. Nuevo sí, pero en la experiencia de ellos, porque la recibieron en realidad los principios que ya se encontraban en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el Señor había establecido un principio que se encuentra en Éxodo 16, donde el Señor dijo que el que tenía más no le sobró y el que tenía menos no le faltó. No le faltó. Otro principio era no haya ningún mendigo entre vosotros, se encuentra en Deuteronomios 4. O sea, la nación judía tenía esos principios establecidos por el Señor, pero en el caso de los discípulos fue nuevo porque ellos lo experimentaron, lo que no había ocurrido con el total del pueblo. Claro. Amén, muy interesante. Así es, para completar, esto estaba dentro de las leyes en el Pentateuco, como bien lo mencionó nuestro hermano. Estaba en los preceptos, en los estatutos de Jehová. Inclusive el asunto de velar por los huérfanos y las viudas, que luego cuando vemos en Isaías y en todos los profetas mayores y menores, el Señor reclama justicia, porque no hay justicia, dice en la tierra, lo menciona en Isaías. No había eso. Se había apartado el pueblo de las cosas del Señor porque el Señor mandaba hacer estas demostraciones de amor. En el primer capítulo del Deseado de todas las gentes, Elena de White menciona de que la naturaleza muestra el amor de Dios, ¿no es cierto? Es un libro grande, maravilloso. Y no hay ninguna cosa en la naturaleza que viva para sí misma. Pero nosotros los hombres... Excepto el corazón egoísta del hombre. Exacto. ¿Y dónde nace eso? Pues en la triste historia de la caída del hombre, en el pecado, en el Génesis capítulo 3, cuando el diablo le dice, ¿no? Serás como Dios. El deseo nuestro interno, quizás sin palabras, pero que produce egoísmo y orgullo, es el deseo silencioso de querer ser Exaltación. como Dios, exaltación propia. Y eso es pecado y ofensa directa para con el Señor. Si yo no amo a mi prójimo, entonces deseo lo que el diablo dijo a nuestros primeros padres. Muy bien. En la historia del inicio de la iglesia primitiva, ya hablamos de la comunión, pero también se menciona algunos personajes interesantes en la historia también. Podemos encontrar el apóstol Pablo, inclusive aquel que escribió y quien era líder también de la iglesia, Santiago. Y también, cómo no, también encontramos la historia de Dorcas. ¿Qué podemos obtener o extraer de sus escritos, de su vida, en cuanto a este asunto del servicio en la iglesia? Bueno, tiene una lección muy, muy importante para la iglesia moderna, la experiencia de estos personajes, que no solamente ella, sino la gran comunidad de la iglesia cristiana, pero se menciona a Dorca por cuánto asimiló ella la lección que Jesús nos diera. Mientras escuchaba al hermano acerca de lo que el pecado hace en el corazón egoísta del ser humano, Jesús vino para precisamente romper ese esquema. Y sabes, el cristianismo consiste básicamente en lo siguiente. En una primera etapa, nosotros al arrepentirnos somos aceptados en Jesús. Así que Él, por sus méritos, por su sangre preciosa, la Biblia dice que somos aceptos en el amado y somos perdonados o justificados. Pero en una segunda etapa, ya no estamos en Jesús, sino que Él está en nosotros para ayudarnos a vivir como Él vivió.
Y el carácter de Dios es amor, es abnegación, y lo demostró en la cruz, porque estuvo dispuesto a darlo todo, inclusive su vida. Entonces, cuando el carácter de Cristo se reproduce en una persona, es decir, cuando el evangelio pasa de ser una teoría a ser un poder, porque la Biblia dice en el evangelio según San Juan, que los que los reciben, los que creen en su nombre, reciben poder o reciben potestad de ser hechos hijos de Dios. Notan que no dice que reciben el estatus de ser hijos de Dios, sino que reciben un poder. La palabra es dínamo, una palabra que se ha ido traduciendo y donde tenemos nosotros la palabra dinamita. Es un poder que actúa. Entonces, lo que pasa con Dorca es que sencillamente ese poder comenzó a obrar en ella y Dorca fue muriendo, la Dorca natural, la Dorca egoísta, para darle lugar a una nueva vida, la vida de Cristo en ella. Y eso se reflejó, es decir, es lo que hubiese hecho Jesús, dicho sea de paso, es lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra, con los talentos, con los pocos recursos que ella tenía. Ella comenzó a servir, porque el evangelio o el servicio a Dios puede reducirse a la siguiente frase: amar a Dios es servir a los semejantes. Entonces tenemos una lección muy importante, porque hay algo aquí. Dios usó tanto la vida como la muerte de Dorcas para glorificar su nombre. Y el espíritu de profecía dice que Dios consideró, cuando la vida de ella terminó, la Biblia dice que el espíritu de profecía dice que Dios consideró prudente que esa vida continuara para servir a otros. Yo me pregunto, ¿qué opinión tendrá Dios de mí, de mi vida? ¿Qué pasa si alguno de estos días mi vida termina? Y aunque el Señor no haga una vez más ese milagro, debe haber un testimonio en la comunidad, porque cuando Dorca murió, Hechos 9 registra que la gente venía mostrando las evidencias de su carácter. O sea, aquí está, este vestido me lo hizo ella. Todos lloraban, todos reclamaban la continuidad de esa vida. Y después que el Señor hizo el milagro, entonces la Escritura dice que muchos creyeron en el Señor. No en Dorca, sino en el Señor, pero Dios usó el ministerio, la vida, la muerte y la resurrección de Dorca para glorificar su nombre. Hay muchas lecciones que podemos extraer y que son necesarias para la vida de la verdadera piedad en la iglesia moderna. Amén. Ver vidas o ejemplos de vida como Dorcas es un golpe fuerte al egoísmo cristiano hoy en día. Porque nos hacemos llamar cristianos, pero reflejamos muy poco a Cristo o de Cristo. Dice que las viudas lloraban, como decía nuestro hermano, lloraban por todo ese bien que Dorcas había hecho. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí, habló acerca de sí mismo, que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. Todo su ministerio él basó para servir al prójimo, y ni siquiera predicando tanto, porque esto ya nosotros lo sabemos. Él pasó mayor tiempo de su ministerio fue sanando, ministrando así de esa manera. Uh-huh. El evangelio, la palabra es importante, pero Cristo con su ejemplo nos dejó que cubrir las necesidades de la gente es también muy, muy importante. Recuerdo donde dice en el libro de Isaías, el capítulo 28, en Isaías capítulo 28, el versículo 12, dice: a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. En el contexto de este versículo habla acerca de la palabra.
¿sí? Pero si nosotros analizamos y juntamos lo que dice Isaías 28, Isaías 58, Mateo capítulo 25, y todo lo que habla acerca del cubrir las necesidades de la gente, de las personas, entendemos también que parte del reposo está en ello. Porque la gente afligida por la maldad, por la injusticia, por la pecaminosidad de este mundo, por el orgullo y el egoísmo humano, hay gente sufriendo a nuestro alrededor. Y se le puede dar reposo. Nadie es totalmente pobre para no tener algo que dar. Y eso el apóstol Pablo lo menciona así. Nadie es totalmente pobre para no tener algo que dar. Muchas veces esperamos tener mucho, ¿no? Cuando sea, cuando tenga. No, allí voy a preparar quizás algún platito más de comida y voy a invitar, voy a dar dinero, voy a donar, voy a obsequiar. Todos tenemos algo que dar. Sí, me recuerdo de un pasaje en el Nuevo Testamento, era la predicación de Juan el Bautista, quien preparara el camino para el Señor. Y cuando la gente se le acercó conmovidos, convencidos por el Espíritu Santo de pecado, algunos le preguntaron, ¿qué haremos? Y entonces él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dele una. Todos llenamos ese requisito, todos tenemos 2 camisas por lo menos, 2 pantalones. ¿Quién no llena ese requisito? El que tenga 2 ya tiene o ya está habilitado, ya puede compartir con el que no tiene, ¿verdad? Entonces, eso acotando un poco lo que decía el hermano, nadie está en un estado de pobreza en el que no pueda usar lo poco que el Señor le ha dado. Y sabes, en la medida que nosotros compartimos las bendiciones del Señor, el Señor nos usa como canal para seguir dándonos, porque Él dice que de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Entonces, ¿cuál es el llamado que Dios nos hace en esta ocasión? Bueno, Carlos. Mira, en Mateo 25 lo hemos mencionado. El Señor Jesucristo dice lo siguiente en el versículo 40 y lo repite en el 45. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Qué cosa? En el versículo 38 dice, ¿y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Estos versículos están en el contexto del juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga, dice la palabra de Dios, Él no va a estar preguntando cuántas iglesias construiste. Uh-huh. Él no va a estar preguntando cuántas, no sé, albergues tienes. Ni siquiera cuántos estudios bíblicos. ¿Cuántos estudios bíblicos diste? Él va a preguntar lo siguiente, ¿no? ¿Hiciste esto? ¿Diste alimento al que tenía hambre? ¿Diste agua al que tenía sed? ¿Diste vestido al que tenía frío? ¿Visitaste al enfermo? ¿Fuiste a ver al encarcelado? ¿Hiciste estas cosas? Si las hiciste, a mí me lo hiciste. Y si no las hiciste, pues a mí no lo hiciste. Esto es un asunto, mis queridos amigos, hasta donde yo lo entiendo, que tiene que ver con salvación. Así es. Porque si el amor del Padre no está en nosotros, implica que el amor del Hijo tampoco está. Y por ende soy transgresor, por lo que enseña primera de Juan. Soy transgresor de los mandamientos de la ley de Dios. Ahora, no quiero decir que esto a nosotros nos llegue a salvar, sino que no está el amor de Dios en nosotros. Es evidencia de cuánto la gracia hizo en el corazón. Es decir, las obras no compran la salvación, pero son la evidencia de que la gracia de Cristo está salvándonos. Amén. Está trabajando en nosotros. Es decir, las obras reflejan que somos salvos. Correcto. Así es. Efectivamente. Pero hay personas que hoy en día se equivocan y quieren empezar por las obras. Claro, sin que su corazón haya sido transformado. Eso también es ofensivo ante el Señor. Es el otro extremo. Es el otro extremo. Correcto. Ahora, ahí me gustaría mencionar 2 cosas brevemente acerca de nuestro llamado. Es decir, qué lecciones nosotros podemos aplicar a nuestra experiencia personal acerca del servicio en la iglesia del Nuevo Testamento, y es que es un arma invencible contra el mal
el hecho de dar, de servir. No hay ningún prejuicio, no hay ninguna resistencia cuando nosotros nos acercamos a alguien con la intención de servirle, de ayudarle. Yo podía contarles algunas experiencias, pero lastimosamente el tiempo no nos da. Pero sí una muy breve. Una vez me acerqué a era un lugar de ancianos que era de una denominación X, no adventista, y ellos sabían que era adventista. Así que cuando llegué a la puerta, la señora que me abrió tenía una cara muy seria y dijo, ¿qué necesita? Y dije, bueno, yo en realidad vine a ponerme a su disposición. Yo vine a ayudarle. Vine si hay que bañarlos, si hay que hacer curaciones, si tengo que afeitar a algunos. Entonces, ustedes hubiesen visto el cambio en el semblante de ella. Pues ella pensó que yo iba a dar un estudio bíblico o que iba a hablarles de algo que ellos no creen. Pero ella, cuando le dije, voy a estar a su disposición, usted dígame qué hago. Entonces ella, por favor, pase aquí. Habían 16 ancianitos que había que bañar, cambiarles el pañal, hacerle curaciones, etc. Y resumiendo un poco la historia, después de hacer muchas visitas, cuando ya no había ningún prejuicio, cuando ellas abrieron el corazón y el lugar al servicio, con el paso del tiempo pude entonces entrar con la Biblia y dar algunos principios. Entonces, esa es por eso les digo que es un arma poderosa. Era el método de Cristo. Jesús se acercaba dice el Espíritu de profecía, como quien quería servir, hacer el bien. Y muchas veces primero sanaba físicamente, suplía las necesidades y luego les decía, sígueme. Amén. Los convertí en discípulos. Me hace recordar también el hermano lo siguiente. Hace poco, aquí en el canal, ustedes deben saber, falleció alguien muy cercano. Y hubo testimonios que se contaron de lo que hacía esa mujer. Para mí fue una motivación, mucho. Me refiero a la hermana Jenny. Y voy a mencionar dos cositas solamente. Esto lo contó una señora que vivió muy cerca de ella. Mencionó que Jenny todo lo que tenía lo compartió con la gente. Y tanto así que ella a veces se quedaba sin nada. Dice que una vez llegó y su nevera estaba vacía. Y le decía, pero Jenny, oye, no tienes nada. Y ella respondía, dice con una sonrisa, no te preocupes, el Señor cubre nuestras necesidades. Amén. Y dice que al poco rato llegó personas trayéndole víveres. En otra oportunidad dice que llegó a sus manos $1,000. Y esta mujer contaba con lágrimas en los ojos el testimonio de que Jenny amaba tanto a la gente que comenzó a repartir esos $1,000 entre las personas que veía que estaban más necesitadas. Nosotros cuando nos llega dinero a las manos, inmediatamente pensamos en ¿qué me falta? O en hacer negocio. O lo voy a invertir para que no me falte más adelante. Si nosotros creemos realmente que tenemos un Padre sustentador, no tendríamos de qué preocuparnos en ese sentido. Amén. Y siguiendo el ejemplo de Cristo, nosotros simple y llanamente daríamos, porque de Dios viene todo. Amén. Muchas gracias, Pastor Carlos. Muchas gracias, hermano Moisés, por compartir en este estudio. A ti, amigo querido, muchas gracias por habernos acompañado. No hay obra que sea tan difícil que Cristo no pueda hacerla por medio de nosotros. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.